A Oye, ver. sí. Partimos antes. Los chiquillos ya están bailando, entonces partamos nomás. Sí, partamos nomás. Ya está, estamos a día martes y les voy a decir que amaneció. Oye, ¿vieron la luna en la madrugada? Hermoso. Luna llena. ¿Sabes que no la quise ver yo? ¿Por qué? No sé, porque a mí la PAME me mete miedo que la luna, que acá... Pero que no era luna guante, rara, no era de que la sangre. mirita de fijo, que la luna de sangre. Que no tengo idea. Tenemos Entonces luna yo, llena. Cuando está la luna, Impresionante. me pongo la manito aquí y no veo. ¿En serio? Sí. ¿No te gusta ver la Sí. luna? No, porque ya por culpa de usted, Oye, me te he pusiste transformado en un como- viejo supersticioso. Sí, No. y ahora está No te místico. Místico. ¿Místico? Místico más que Sí, super. está místico. Mira, es más, tiene sus cositas de protección. Oh, Sí, Sí, tengo cositas de se fue a comprar una medallita. qué bueno. Tengo sal en la ducha de echarme sal. Muy bien. Entro al estudio y entro con la pata izquierda. Trato de no pasar por debajo de la escalera. Claro, no pasa por debajo de la grúa de Darío. El incienso lo prendo con fósforo. El incienso. Y Oye, siempre tengo una vela amarilla. No sé por qué tengo una vela verde y una amarilla Sí, en la casa. con fósforo. está bien. Oye, si uno por si acaso. ¿Y te sientes más protegido? Salvaje, no te morí. Ocurrió una situación tremendamente insólita en Conchalí, mi querido Gabo, ¿no? ¿Por qué no nos cuenta? Mire esta imagen. Mire. Insólito es poco, Repe, y ustedes ya están viendo la imagen impactante que quedó grabada en este sector. Si usted ve redes sociales me va a entender si yo le digo mi primera chamba. ¿Por qué? Porque una tremenda explosión de gas ocurrió anoche en este sector de Conchalí. ¿Y por qué? Estaban arreglando el tema de aguas andinas y con eso se rompió una cañería de gas. Y ustedes no me van a creer cómo intentaron ver dónde venía la fuga de gas. Con un soplete. Y eso terminó explotando en este sector. Mi primera Y chamba. afortunadamente no hay heridos. Sí. Oye, pero de verdad, ¿se salvaron jabonados? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Imagínate. Lo que pasa es que en Además, principio, Pri, la imagen además, es Pri, bien... mira, la cercanía ¿Sí? con la casa. Eso Sí, te iba a no, decir, sí, porque los vecinos. la imagen es tan impactante que debe estar, no sé, a unos 10, 20 metros de una de las casas, Gabo. Está ni siquiera a 10 metros, Pri. Está pegado a la literalmente en la puerta de una casa. Mira, Roger, Se quemaron los estamos árboles. acá. Esta casa podría haber sido completamente consumida por las llamas producto de este error. Y no solamente un error, Pri, esto ya es un horror. Porque a ver si es que la fuga de gas se veía a través de un soplete, francamente no puedo entender los niveles de seguridad de estos trabajadores. Sí, porque además llegó la gente de la compañía de gas a trabajar al lugar. Pues no es que llegó un maestro chasquilla, digamos, o cualquiera... Bueno, un maestro Exacto. chasquilla capaz que no le hubiese pasado jamás esto. Te lo doy firmado. Pero se supone que llegó gente que sabe de este tema ¿cómo se llama? A trabajar aquí, digamos. Exacto, era primero un trabajo de aguas andinas que ellos estaban trabajando. Hay varios arreglos en este sector de Conchalí Según que entiendo- mantienen algunas calles cortadas y con eso se rompió una cañería de Claro. gas y ahí llegó la empresa de gas a arreglarlo. Exactamente, eso entendí yo, que efectivamente estaban realizando trabajo, al parecer agua andina, y que con una máquina pasaron a llevar una cañería de gas, tuvieron que llamar a la compañía de gas, y ahí quedó la escoba cuando intentaron con un soplete, según la información que incluso relatan los propios vecinos, con un soplete trataron de mirar para adentro y casi termina en tragedia esta cuestión. Y no es exagerado decir que se termina en tragedia, porque los vecinos... Ahí hay uno que corre, que se ve en la imagen corriendo, pero porque esto explota Pero eso y puede empieza a ser un quemar los trabajador. arbustos de Sí, esa po. casa. Sí. Y los vecinos, por supuesto, desesperados, empezaron a tratar de apagar los arbustos como con lo que tenían a la mano. Yo imagino con la manguera del patio, Claro. con quemar. Entonces, de verdad, pudo haber terminado mal. Mal. Afortunadamente no hubo heridos, ¿no? Oye, Repe, Mande. exactamente, no hubo heridos y lo peor de todo viene ahora porque te voy a mostrar otra imagen, Roger. Miremos, giremos para acá porque a pocos metros de esto, además, hay una bombona de gas ahí mismo. O sea, si esto se hubiese extendido y hubiese sido mayor el accidente, esto hubiese sido dramático. Porque estamos hablando de una bombona de gas que está allá. Esto está rodeado de casas y justamente atrás de estas también hay un jardín infantil. O sea, si esto hubiese ocurrido en horario de clases y además hubiese alcanzado la bombona, ni te cuento lo que hubiese pasado aquí.
Oye, espantoso. Ahora uno no entiende, yo me imagino que esto también debería ser materia de investigación, Gabo, porque llegan primero los trabajadores de la empresa de agua. Claro. Porque estaban revisando que había una filtración seguramente. Ahí están como haciendo trabajo en la calle. Claro, y seguramente, claro, y ese trabajo implica maquinaria pesada. Al hacer esos trabajos pasan a llevar la cañería de gas. Claro. ¿Es así? Y cuando pasan a llevar la cañería de gas, llegan de la empresa de gas. ¿O son los mismos que empiezan, que estaban a cargo del agua, a revisar la fuga de gas? No, son los mismos trabajadores del gas Pris, y por eso a mí también me llamaba mucho la atención, porque estamos hablando entonces cuál es el protocolo oficial para poder determinar dónde está la fuga de gas. O sea, aquí esto podría terminar en un sumario bastante más grande, probablemente la superintendencia, para poder saber qué fue lo que pasó y si esto se está repitiendo también en otros sectores. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que esto puede ser una luz de alerta para saber qué tipo de especialistas están contratando. Porque de verdad esto es muy grave. Esto es como casi. Sí, y no Es que solamente no me cuáles puedo evitar están acordar de contratando, esa vez sino que también había, están usando. Gabo, ¿estabas tú o estaba Rodrigo Pérez? Parece que estábamos en la calle Bellavista. Ah, de veras. Santa María, gracias. En la calle Santa María había una fuga de agua que tiraba el agua así como chorro de arriba. Llegaron los compadres de la empresa de agua, miraron, agarraron una piedra y tiraron un bloque de cemento para evitar que el agua saliera hacia arriba. El agua seguía saliendo, pero lo taparon así. Y nosotros pensamos que era broma, decíamos, lo podríamos haber hecho nosotros. Sí, porque uno ya más o menos entiende que los chilenos tenemos chispezas para solucionar problemas, pero uno espera que estos trabajos sean más profesionales. No, sí, están trabajando con gas. O sea, ahora nos reímos, gracias a Dios, digamos, porque no pasó nada más grave, pero esto podría haber sido de verdad una tragedia. Ahora, algo tiene que haber pasado, esto tiene que tener alguna explicación. Ahora entiendo que estos trabajos van a continuar el día de hoy y que los vecinos estaban pidiendo así, oye, por favor, más rigurosidad, porque de verdad que es complicado. Por eso es necesario saber qué capacitación tienen los trabajadores, porque, o sea, es dos dedos de frente. Es como cuando uno siente olor a gas, no enciende un encendedor para saber de dónde viene. ¿O no, Claudio? Es que lo único que no tenían que hacer. Priscila, buenos días. Realmente es tragicómico, esto es tragicómico, porque parece que las personas tienen que certificarse con la SEC, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Hay distintos tipos de licencias dependiendo del título universitario y técnico que ellos tengan. Claro. Pero sí o sí tienen que certificarse con ciertos cursos y capacitación. Yo creo que ellos no fueron justo el día de la clase donde cómo identificar una fuga de gas. Yo creo que se la perdieron. Yo creo que se perdieron esa clase y la certificación no sé dónde la obtuvieron. Porque para poder trabajar en una instalación de gas tienen que estar certificados. Señora, señor, si usted llama a un gaffiter, le tiene que pedir esa certificación. Sí o sí, no pueden trabajar en instalaciones de gas si no tienen esa certificación. Ya, pero uno entiende que los gaffiters y uno tiene que tener esa responsabilidad. Pero cuando lo envía la empresa, que está súper certificada, o sea, una empresa autorizada por el Estado, entonces por eso es importante saber qué tipo de personas están contratando. A mí me enseñaron que cuando había una fuga de gas, había que poner Quicks, un jaboncito, para ver dónde salía dónde sale la burbuja. Dónde salía la burbuja, no sé, cuestiones básicas. YouTube, por último. Una linterna. A ver, suponiendo, en el caso del daño a la estructura de esta casa, porque ya se quemaron los árboles, yo no sé cómo quedó la muralla, pero si esto hubiese pasado a mayores, o incluso con el daño que se provocó, ¿la empresa debería responder? La empresa debe responder, es la responsable. Ella es la que envía a los técnicos y por lo tanto se hace cargo y se tiene que hacer responsable de los técnicos que envía. Aquí me parece que la empresa que envió esos técnicos debiera dar algún tipo de explicación, algún tipo de comunicado público, dónde obtuvieron la certificación esos sujetos. Claro. O mandaron al reemplazante, porque la hora quizás no estaban de turno. O estaban con licencia. Estaban con licencia. No sé, pero claro, aquí hay obligación hoy día, la nueva legislación obliga a la empresa, aunque subcontrate el servicio de este tipo, igual es responsable la empresa. Se hace responsable, sí. Sí. Efectivamente. Entonces,
¿cómo se llama en ese sentido? Bueno, uno esperaría que ahora las cosas se hicieran mejor, digamos. Que no se pongan a ver, ¿y dónde está la fuga? Mientras tanto fumemos un puchito, porque ahí ya... Pero que ni siquiera se pueden prender artículos eléctricos cuando hay una fuga de gas. Son protocolos mínimos que yo creo que es de sentido común. O sea, no tenés que prender la luz en tu casa. Si entras a tu casa y hay olor a gas, no prendas la luz. Así es. Esa cuestión la sabemos De chico. de cabros chicos. Po. O sea, ¿qué cosas no hay que hacer cuando hay una fuga de gas? Prender un foco. Prender nada. Sí, Prender Gabo, fuego. y estos trabajos, yo me imagino que llevaban tiempo haciéndose, pero ¿qué tan cerca? Porque ahí uno también, no sé, a mí me asalta la duda. ¿Qué tan cerca van las cañerías de agua con las cañerías de gas como para haberla pasado a llevar? Eso mismo estaba tratando de ver acá, Pri, tratando de distinguir cuál es el del agua y cuál es el gas, porque claro, abajo suponemos que es el del agua, porque es más grande, y el que está mostrando Roger ahora, suponemos que es del gas, que es más pequeño, un poco más angosto, claro. y que nos podría dar cuenta de cómo están más o menos cruzados Es la de estos cobre. dos tipos de cañerías en este mismo sector. Ahora, recién pasó un vecino que se iba rápido a su trabajo y me dice que no es primera vez que algo así pasa en este sector, que hay trabajos que se han hecho anteriormente y que también han terminado en emanaciones de gas importantes en este sector. O sea, además de lo que ocurrió anoche, parece que esto ya es algo que ya han vivido anteriormente. Claro, Oye, pero porque- mira, eso pareciera ser algo nuevo que instalaron ahí. Porque falta el el trabajo. tubo que va por atrás está como Sí. bien dejadito en la mano de Dios. Lo que pasa es que esto, generalmente, yo no quiero pecar de ignorante, solamente tengo la sensación de que en general estas cañerías van como recubiertas, no van como pegadas a la tierra, ¿o sí? Sí. ¿Sí? Sí. Algunas sí. En algunos lugares. Algunos lugares sí. Ya, porque ahí tiene que haber quedado la escoba, po. Si pasaron a llevar algo. Y eso, mira, ahí está soldado, ¿no? Está soldado. Lo que pasa es que, y también uno supone Sí. que para meter un soplete, ahí había que primero cortar ¿cómo se llama? Cortar la llave de paso. La llave de paso un poco más allá, po. Claro. En algún lugar tiene que haber una llave de paso. O a lo mejor ellos creyeron que habían cortado bien la llave de paso y quedó acumulado ahí, no sé. Estoy tratando de Pero es que, entender. es que la clase anterior era cómo yo chequeo que está cortado el gas Claro. antes de ¿Y ir no tiene unas maquinitas también así como para... sensores. Sí. Tienen sensores de detectores de gas, po. Es que yo creo que tampoco se los pasaron. O quizás no fueron a la clase anterior respecto a los mecanismos y las herramientas. Y por último, si no tenéis la maquinita, señora, me conviene una palangana con detergente y agua y una esponjita. Y tú le echáis así y veis dónde? si salen burbujas. po. Así es. Es lo mismo cuando se revienta un neumático. Donde sale el aire, Claro. uno le echa jaboncito y sale la burbuja, ahí está la fuga. Es bien complicado el asunto. Y no es tan difícil conseguir la certificación de la SEC. Por favor. O sea, hay manuales en YouTube. Es con la clave única. Oye, Gabo, bueno, ¿y los vecinos en qué estado de ánimo están? Deben estar con el corazón en la mano también pensando en que los trabajos deben continuar. Y no solamente el que vive acá en la esquina, que sacó, entre comillas, la peor parte, que afortunadamente, más allá del daño en el portón, no tuvieron mayores, pero sí están pensando en lo que va a venir al futuro, porque claramente nosotros estamos viendo este arreglo de acá, pero si uno mira hacia allá atrás y a varios sectores de acá, Están arreglando. se ven varios arreglos que al parecer van a durar un par de semanas más. Entonces su preocupación es qué va a pasar de aquí en adelante con estos arreglos, porque una cosa es que lo que pasó anoche, pero puede seguir pasando que una vez que van escarbando, van haciendo distintas excavaciones, también se van rompiendo otros puntos. Mira, allá también están haciendo otra excavación Sí, para pues, poder ¿viste? seguir viendo cómo están arreglando. Mira, Claro, si si esto están ahí haciendo acá arreglos mismo. ahí. Mira. Y vamos a ver cómo quedan los arreglos. Porque si en estos arreglos necesitan Claro. meter maquinaria pesada y van a pasar a llevar las cañerías de gas, de verdad van a tener que tener mucho cuidado, incluso con el personal que están enviando. Es que Así es hay- que, imagínate, la Y con plaza, esto, Pri, la plaza está y súper con la intervenida. bombona. Y lo que pasa es que deberían ser trabajos coordinados. La plaza está totalmente intervenida. O sea que la empresa de gas, si la empresa de agua necesita hacer reparaciones en el lugar
y hay cañerías de gas, debería por lo menos decirle, oye, ¿por qué no estáis ropita aquí el mapa de dónde vienen, dónde pasan, cómo es el asunto? Y para que estemos atentos a que no pase nada. Creo yo, digamos, podría ser una opción coordinarse. O quizás coordinarlo, que vayan el mismo día. Claro. Juanito, te toca a ti, ya vamos por aquí. Pedrito, sí, por acá. Por último, una mínima coordinación, creo yo, ¿no? No, yo también. No cabe ninguna duda. Oye, gracias, Gabo. Cualquier cosa nos cuenta nomás, pues. Por suerte no fuma. Gracias, Oye, Gabo. tragicómico, nos reímos solamente porque no pasó nada, porque en realidad no es ni un chiste y los vecinos van a estar súper preocupados que les mandamos saludos. Sí, algo quiere decir el doctor. Una ventaja que este es gas licuado de uso domiciliario, entonces se disipa porque es más liviano que el aire y Claro. asciende, entonces no queda pegado claro. al suelo, no hay tanto riesgo según Claro. pasan las horas de que vaya a haber desplazamiento de oxígeno con asfixia de niños pequeños o mascotas, ni de nuevos incendios, mientras tenga cortada la llave de paso. Por favor, la llave de paso. Es como el... Vamos con José María del Pino, que me estaba acordando del chiste, creo que también fue Juan Pablo López, que cuando uno siente olor a gas, cuando uno sale de la casa dice, apague el gas. Sí. Ay, sí. Corté el agua. Seguís caminando y como que mientras más lejos vais, más olor a gas sentimos. O la plancha. Vamos con José María del Pino, porque la cosa se está poniendo color de hormiga. Entiendo, mi querido José María, gusto saludarte. Allá con las protestas comenzaron los saqueos también. Imágenes de lo que ha ocurrido las últimas 2 noches, no solo anoche, sino que también la noche del domingo, de saqueos en Los Ángeles. Esto nosotros lo conocemos, tiene que ver con el contexto de las protestas, como un déjà vu. pero siempre el contexto de las protestas, quienes ejecutan este tipo de acciones, evidentemente en locales de primerísima necesidad, por ejemplo, tiendas de celulares de última generación, por ejemplo, tiendas de zapatillas que son carísimas y se coleccionan. Productos que son súper necesarios para sobrevivir en la vida, No, por han sido supuesto. los primeros lugares que han Claro. en el centro de los... Y esto evidentemente aumenta la tensión respecto a lo que está ocurriendo, porque en cierta medida también Donald Trump, que había anunciado el despliegue de la Guardia Nacional, ya hay 4.000 efectivos, han llegado esta mañana 700 Marines a esa ciudad, recibe en parte las imágenes que estaba esperando, ¿no? Que son las imágenes que permiten justificar el despliegue del ejército en las calles de Los Ángeles. Oye, José María, te quiero preguntar, porque cómo esto ha ido escalando, las imágenes de verdad son impresionantes, sobre todo porque además nosotros vivimos una realidad muy parecida a lo que tú nos estás mostrando. Te quiero preguntar, ¿cómo es el día a día, y sobre todo en esta semana, en Los Ángeles? ¿Estos saqueos son solo de noche? ¿En el día el comercio abre igual? ¿Las protestas a qué horas son? Porque a lo mejor esto ya es de día y noche. Y mira, ayer había sido como el día de recuperación del comercio en el centro de Los Ángeles. De hecho, vimos imágenes durante todo el día de locales siendo limpiados, ventanas siendo tapiadas, ¿no es cierto?, con placas de madera. Mira. Los trabajadores volviendo a... porque esto había ocurrido durante el fin de semana. Pero en la noche volvieron a aparecer nuevamente saqueos. Y eso hace, una vez más, que sea de incertidumbre la sensación. Ahora bien, no nos imaginemos que esto es como en Chile, que la acción, digámoslo así, se concentraba en Plaza Italia. Acá la acción está muy, muy disgregada. Es decir, son distintos grupos en distintos grupos de la ciudad, en distintos lugares de la ciudad, que se van convocando o autoconvocando y Sí. se generan en algunos de esos casos, porque en otros casos las protestas son súper pacíficas, pero en algunos frentes son más violentas, se generan saqueos, enfrentamientos con la policía, incendios, actos de violencia. José fuerte. María, ¿me Ahora, permite hacerte un ¿cuáles son esos? contrapunto? Eran por lo general lugares cercanos a edificios gubernamentales que tienen que ver con el tema migratorio. Un centro de detención, la oficina central de la policía migratoria, el edificio de Homeland Security en California, es decir, son lugares simbólicos. No, claro, sí, no cabe duda, porque acá yo te decía que te quería hacer un contrapunto porque yo veo muchas similitudes con Chile. O sea, ¿por qué? Porque efectivamente, si bien el centro neurálgico era en el centro no solo de Santiago, digamos, Plaza Italia, sino que en varias capitales regionales,
vimos saqueo en distintos puntos. Acuérdate que incluso una persona murió en el sector norte industrial a propósito de un incendio que se declaró en una fábrica donde estaban entrando decenas de personas, ¿cierto? Y que quedaron atrapados en un incendio. Entonces, también es más o menos lo mismo. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, tú ves las protestas con los carteles, como tenemos las imágenes que hemos conocido de las protestas, en los edificios gubernamentales que son, como tú decías, que son, digamos, emblemáticos respecto a estos temas, pero por otro lado vemos descuelgue de gente que aprovecha toda esta especie de anarquía para cometer todo tipo de crímenes y delitos. Y de hecho, si tú te fijas en las imágenes, hay algunos que están con banderas mexicanas, es decir, se descolgaron de la marcha original, la pacífica, para ir a cometer este tipo de delitos. Entonces, como que me resulta medio un déjà vu. RPI, malentienda, esto va a propósito de que no hemos visto esa imagen de 100.000, 200.000 personas concentradas en un lugar. Ninguna protesta en Los Ángeles en estos 4 días ha tenido ese punto de congregación principal. Claro. Por el contrario, no hemos visto grupos de más de 1.000, 2.000 personas congregadas en distintos lugares. No ha habido nunca una marcha central, y esto te demuestra también que esto no es orgánico. Es totalmente inorgánico, es decir, la gente se está autoconvocando detrás de casos. Por ejemplo, les doy un ejemplo para graficarlo. Se entera un grupo que el colega que trabaja en la fábrica fue detenido y que su familia está intentando de entrar a tal o cual lugar. Y ahí llega todo el sindicato de la fábrica y los vecinos y empieza a generarse ahí, por ejemplo, un punto de protesta. Lo mismo ocurre con otros casos. Los otros son organizaciones que van convocando en otras esquinas. Entonces, la imagen de las protestas, porque ayer gente me escribía a través de las redes sociales a propósito que el canal y el matinal compartió nuestra conversación. Me decían, oye, pero no se ve un movimiento social tan grande. No, porque no está esa imagen de la marcha masiva, no está Plaza Italia. Pero sí son muchos lugares distintos al mismo tiempo. Y en cada uno de estos lugares siempre los descolgados, el lumpen, la gente que busca tomar ventaja y que al final termina los que se aprovechan de la situación. Mira que se están robando zapatillas. Legítimo lo que están pidiendo, pero evidentemente que estas son las imágenes que justifican en parte los temores que tenía la Casa Blanca, y esa es la razón por la que el gobernador sigue pidiéndole a la gente que mantenga el pacifismo para que la Casa Blanca no siga mandando militares a California, ¿no? Pero es que esto le da un gran argumento a Donald Trump, precisamente por las medidas que ha tomado en los últimos días, que también han sido bien cuestionadas. Pero te quiero preguntar si las redadas continúan. Sí, las redadas continúan. ¿Pero con más fuerza? ¿Se han mantenido? No las hemos visto ni más violentas ni en mayor número, pero sí hay reportes que han habido redadas ayer lunes en distintos lugares de Los Ángeles. Ahora digo, no las hemos visto más violentas partiendo de la base que las redadas hace 3 meses que son tremendamente violentas, desde la perspectiva de la imagen pública que entregan, ¿no es cierto? Por cómo se realiza el proceso. Creo que es súper importante ahí que hagamos este punto. Todo país, Chile, Estados Unidos, tiene derecho al control migratorio. Y todo país tiene derecho a que personas que no tienen documentos no vivan en tu país. Creo que eso tiene que quedar súper claro. La mayor protesta acá tiene que ver con las condiciones y los abusos que se han producido en ese proceso. Es decir, si yo detengo a alguien, ¿cómo lo detengo? ¿Qué derechos le entrego? El derecho, ¿no es cierto?, a su debido proceso, y en qué condiciones lo deporto. Claro. Y además, si los matices incluyo o no los incluyo en mi ecuación. Por ejemplo, en el caso de Chile nosotros tenemos un principio que se llama la reunificación familiar y el principio de no separación de las familias, lo que hace complejo, por ejemplo, que tú puedas deportar a una madre cuyo hijo es chileno, porque eventualmente desarraigarías el niño de la madre, ¿no es cierto? Y ahí en Chile se prima al menos buscar una solución para que la madre y el niño no se separen. Acá en Estados Unidos ese tema es el más complejo, el tema de la unificación y reunificación familiar. Los padres y niños deportados. Miren, hay casos insólitos, donde hay 2 hermanos, uno de 18 años y otro de 16 años. El hermano de 18 años entró a Estados Unidos cuando era una guaguita de 5 meses por la frontera sur y nunca tuvo documento, pero su hermano nació en Estados Unidos. ¿Ok? El hermano es deportable, el otro no. Ah, claro. Y ahí es donde se empieza.
los conflictos dentro de los hogares, que se denominan en Estados Unidos los hogares de condición migratoria mixta. Tú tienes una familia completa que está arraigada en el territorio, que lleva 10, 15 años en Estados Unidos, pero que la mitad de la familia es deportable y podría de un día a otro dejar botada la otra mitad de la familia sin poder volver a entrar a Estados Unidos por 10 años. Porque acuérdense que la deportación tiene el castigo adicional de que no puede volver a entrar a Estados Unidos aunque solicitara visa. Entonces, esos son los casos más dramáticos que estamos viendo en la calle, y son siempre los matices que la discusión a veces no permite, ¿no? Esta discusión de blanco y negro, ilegal sí, para afuera, pum, no ilegal. Los matices son los que están haciendo tan caliente el tema en California. Sí, el tema es que hacer la vida normal es complejo hoy día con el tema de las redadas, porque recién cuando estábamos conversando, a ver si podemos revisar la imagen, que es una imagen de una redada que se realizó la semana pasada en una construcción en donde se llevaron detenidos a varios mexicanos que estaban, por supuesto, ahí trabajando de forma ilegal. Entonces, las personas ni siquiera tienen la tranquilidad de ir a trabajar porque puede llegar la policía y se los llevan. Entonces yo me imagino que también eso implica, a lo mejor muchos han hecho una pausa, quedarse en la casa también es complejo, pero van precisamente a los lugares de trabajo, donde saben que hay personas que están trabajando ilegalmente. Pero fíjate que además tampoco, si tú ves la imagen, por lo menos lo que se ve en la imagen, yo puedo estar equivocado, no es que vayan, ya, vamos a una construcción, porque acá habitualmente trabajan muchos latinos, mexicanos, ¿no es cierto? Pasan los restaurantes. Entonces llego yo y les digo, señor, ¿me puede mostrar sus documentos, su situación migratoria? Ah, no, bueno, me tiene que acompañar al cuartel. No, aquí estamos viendo que se tiran encima de cualquier persona que parezca latina. Así es. Y los esposan, los llevan con mucha violencia y después le preguntan. No hay un diálogo previo. No sé si me explico. Sí. Y ahí es donde que nunca escucharon a la persona que tomaron detenida y terminaron deportando o a punto de deportar a personas que tenían su documentación vigente. Claro. ¿Por qué? A ver, les doy caso práctico. Esto le está pasando a muchos chilenos. Uno cuando llega acá, llega con su visa en el pasaporte. Pero después de un tiempo, cuando tú ya tienes tu visa, tú vas y sacas tu carnet de identidad de tu estado. ¿Ok? El famoso Real ID. Que de hecho expira justo cuando expira tu visa. Entonces, uno obviamente que hace su vida cotidiana acá, yo no ando con mi pasaporte en el bolsillo. Yo lo que ando es con mi ID del estado de Virginia, que es el estado donde yo resido, en el fondo, Real ID. ¿Qué es lo que ocurre? ICE va, la policía migratoria, y te detiene y te dice, no, esto no es una visa, pum, para adentro ya, pero déjeme llamar a mi abogado. No, es que usted no puede llamar al abogado. Usted se va deportado y se va deportado ahora ya, y se va a ir pero déjeme avisarle a mi familia dónde voy a estar. No tiene derecho a una llamada. Estoy ejemplificando lo que está ocurriendo con distintos migrantes y resulta que en algún momento logro hablar con la familia y le digo, oye, pasa, y la familia llega con el pasaporte y la visa a punto de ser deportado y de alguna u otra manera logran que no te suban al avión y ICE termina reconociendo el error, pero nadie paga por la semana, las 2 semanas que estuviste detenido en el fondo adentro de ese lugar o que te movieron desde Virginia hasta Luisiana para dejarte detenido. Entonces, lo que dice el REP es fundamental, porque acá la mayor discusión es el debido proceso. Hay una línea caliente, un hotline de teléfono, donde yo podría llamar y decir, mire, yo sospecho que mi vecino es ilegal. Claro. Porque lo escuché hablando en español, porque tiene tatuaje, porque lo veo trabajar de repartidor, y yo creo que la cuenta en Uber no es de él, sino que se la está... Y construyo el caso, construyo la historia. Y ahí puede llegar. Oye, estamos hablando de como cuando la gente en la RDA llamaba a la Gestapo qué sé yo. Repe y José María, lo que tú estás planteando es crítico y es central sobre el debido proceso. Como director de la Corporación de Asistencia Judicial hace una década me tocó participar, incluso personalmente, en muchos recursos de amparo acá en nuestra justicia a propósito de deportaciones que se estaban llevando a cabo por parte de la PDI, donde se generaba una situación que hoy día se está generando en Estados Unidos y que en el 2013 la Corte de Apelaciones fue clara y categórica. Mientras una persona está en situación de deportación, de expulsión, no puede estar en calidad de detenida. Y eso significó que, por ejemplo, en el año 2013, migrantes irregulares de la República Dominicana estaban detenidos mientras esperaban la expulsión. Y la Corte de Apelaciones de acá de Santiago, 3 ministros, se constituyeron en el cuartel de la PDI y declararon ilegal esa detención y ordenó liberarlos.
Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Claro. Que mientras resuelven la expulsión, esas personas quedan en una situación, en un limbo jurídico, claro. en que quedan detenidas. Ahora, pero no ¿cómo es tienen la ley derecho. allá? Porque, por ejemplo, acá en Chile no es delito entrar ilegal. Es una falta. Acá es una falta también, Repe. Acá Ya, solo se por eso configura el pregunto. delito por la reiteración de la falta. Después del tercer ingreso ilegal o de la tercera violación de visa, se configura una felonía, que es el nombre técnico en inglés, donde ya las penas son de prisión efectiva. Pero antes son faltas de calidad administrativa y de hecho las sanciones son administrativas. Son la expulsión, la deportación, la multa, incluso una multa económica que no tiene que ver con una detención o con la configuración de un delito. Esa es la ley federal en Estados Unidos en este momento y no ha sido modificada. Pero José ¿sabes? María, perdón. Es tan grave lo que está pasando que en su momento, y se está repitiendo hoy día, lo que pasa con las familias es que cuando los padres son detenidos y quedan en esta situación, ¿qué pasa con los niños? Claro. Ya hay oficinas estatales en que se hacen cargo de estos niños también. Entonces, que a veces se genera una crisis familiar en que los niños están con una agencia estatal, Claro. y los padres están en este limbo Pero la jurídico. separación es dramática. La separación es realmente dramática. No sé si tú has visto situaciones o casos, José María, allá en Estados Unidos que se están produciendo. Me tocó hace un mes y medio atrás ir aquí en Maryland, que también está al lado de DC, a entrevistar a un sacerdote católico episcopal. Está casado y él tiene su propia vida en el fondo. Y de un día a otro empezaron a llegar papás a la iglesia a decirle, mire padre, acá en Maryland existe algo que se llama la tutoría, que es un poder notarial que uno deja notarizado, donde digo que en caso de que ocurran ciertas cosas, usted queda a cargo de las decisiones de mi hijo. Oh. Y yo le quiero preguntar, padre, si en el caso que a mí me deportan, usted puede ser el tutor de mi hijo. Oh. Ay, qué Y el padre empezó a aceptar. Y van 25. O sea, en este momento, cerca de 40 niños, porque es un poder por familia, dependerían de ese padre en caso de que, y de él y de su señora, ¿no es cierto?, en caso de que los padres sean deportados. Yo le pregunté, pero padre, cuénteme, ¿cuáles son los deseos de esos padres? Me decía, tengo de todo. Tengo papás que me dicen, en cuanto usted sepa que a mí me subieron en un avión, agarra a mis hijos y los subo a un avión al mismo destino que voy yo. Yo los espero allá. Otros padres que le dijeron, ¿sabe qué, padre? Yo le voy a pedir que mi hijo termine el colegio. Claro. Que no lo deje irse a Estados Unidos. Que persiga su sueño. Aunque yo no lo pueda qué ver por terrible. 10, 15 años, hágase cargo de él. Y otros que le dicen, mire padre, que mi hijo cuando cumpla 14 años decida. ¿Quiere irse de nuevo al país o quiere quedarse acá? Usted le da la autoridad. ¿Qué empezó a ocurrir entonces? Que el padre se dio cuenta que él es un sacerdote, insisto, católico episcopal, que tiene un sueldito, que vive en una parroquia en Maryland, y la comunidad vio que estaba ocurriendo esto y la comunidad creó un fondo de emergencia para que el padre disponga de ese dinero si es que estos niños empiezan a quedar efectivamente bajo su tutoría. Entonces, esa historia que les estoy contando muy brevemente no es una. Son miles en Estados Unidos. Y perdón que lo diga, yo sé que es súper popular decir todo lo ilegal es para afuera y la migración, pero esas personas no pierden su calidad humana y no pierden su dignidad. Y al menos respetarle el debido proceso, que puedan tomar los resguardos para solucionar problemas familiares, debería ser un mínimo minimorum, porque es un derecho humano. No porque sea un acto de generosidad, sino porque es inherente a la dignidad de esa persona. Sí. Y me da mucha pena que esta discusión migratoria sea tan de blanco y negro. Todos para afuera, Claro. todos para adentro. No, es Pero- llena de matices todos los problemas complejos. ¿Y de sabe lo nuestra que sociedad. pasa? Que como siempre pasa en estos casos, se mete a todo el mundo dentro del mismo saco. Porque yo entiendo que si un migrante ilegal acá o en Estados Unidos comete delito, se mete en una organización criminal, oye, perdóname, la dignidad la empieza a perder en el momento en que empieza a hacerle daños a otro, a asesinar a otro, a robar a otro. Y debió haberlo pensado Entonces, antes. claro, y eso es tu libre elección de estar al margen de la ley, además de estar ilegal. Entonces, chao. Pero es distinto meter a todos dentro del mismo saco, porque acá estamos hablando de que en Estados Unidos, si bien han llegado organizaciones criminales, y tú lo sabes muy bien, José María,
que provienen de los países latinoamericanos, también es cierto que la gran mayoría es gente que arranca de situaciones muy complicadas en sus países. O sea, un papá, muchas veces, lo que tú contabas, que de este sacerdote, seguramente el papá le dice, ¿sabe qué? Yo quiero que se quede. Mira cómo corre. Que se quede acá, porque donde yo voy a estar, no tengo nada que entregarle. Nada que entregarle. Si la gente se arriesga a este tipo de cosas, a perder la vida atravesando la frontera sur, a quedar detenido, a la separación familiar, se arriesga por un tema de desesperación. No es simplemente, que voy a ir a Estados Unidos, que es súper entretenido. No es solo la oportunidad, es por un riesgo de vida. Es una necesidad. Es una necesidad. Déjenme agregarle un pelo a su sopa. Porque lo que dice el rep es fundamental. En Centroamérica hay sectores vastos que están tomados por el crimen organizado, o donde existe violencia, o donde existe terrorismo, o donde el narco tiene cuidado. La familia escapa por razones que son objetivas. Y Estados Unidos tenía programas. El parol humanitario, por ejemplo, para situaciones de crisis social en algunos países como Nicaragua, como Venezuela, como El Salvador. Sí. Y también el famoso TPS, que es un programa de protección temporal para gente que efectivamente viene escapando de condiciones adversas. Sí. Entonces, había una vía para hacer esto legal y bien, y no tener que cruzar junto a mi familia la frontera sur, sino que solicitar en Estados Unidos la protección que yo creo que en mi tierra no tengo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos ha revocado, el gobierno de Trump, los dos programas. Y más de 1 millón de inmigrantes que estaban en Estados Unidos con documentos y con permisos de trabajo, precisamente escapando de esas condiciones adversas, dictadura, violencia rural, violencia del narco, etcétera, tienen ahora 60 días para salir de Estados Unidos, porque los programas perdieron vigencia. Entonces, no hay vía alternativa, es lo que te dicen otros inmigrantes. Yo necesito escapar de mi país porque es de vida o muerte, pero no puedo ir a Estados Unidos haciéndolo bien. Entonces, perdón, si se trata de sobrevivir con mis hijos niños, prefiero correr el riesgo y ir a la vida nomás. Si tú dices algo muy importante, muchos de ellos hicieron el trámite. Hicieron el trámite a raíz de todos estos programas que existían, pero que hoy día no tienen ninguna validez. Ese es el problema. Y ahora cuando uno escucha al presidente Donald Trump meterlos a todos en el mismo saco, porque dice, Los Ángeles es una ciudad que está invadida por inmigrantes ilegales y criminales, como si fueran todos lo mismo. Esas son las palabras de Donald Trump. Y además, lo que está pasando con las protestas, con los saqueos, con todos esos desórdenes, con toda esa violencia, dice, bueno, aquí todos me dan la razón de lo que estamos haciendo. Tienen que salir. ¿Qué es lo que ha dicho también en las últimas horas? A ver, quiero buscar las palabras precisas, porque lo que vimos ayer fue una pelea muy dura entre el gobernador y el presidente. Y que es una crisis en Estados Unidos. De hecho, si ustedes ven los titulares ahora, todas las discusiones son entre Gavin Newsom y Donald Trump. Tenemos al gobernador del estado demandando al presidente por decir que le usurpó los poderes. Sí. Y al presidente de Estados Unidos diciendo que en California existe una crisis que está tomada por los migrantes ilegales y que ellos han traído además el crimen organizado, ¿no es cierto? Y que eso requiere, a partir de estos brotes, requiere desplegar a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional. Ahora bien, el matiz es que en California 1 de cada 3 personas que viven son inmigrantes. Y la economía de California gira sobre esta realidad de la que nadie se hizo cargo, porque no hubo ni un proceso de regularización durante los últimos 20 años. Entonces, se incorporaron los migrantes indocumentados, trabajadores duros, la enorme mayoría de los casos, a una maquinaria estatal de miles de millones de dólares, quinta economía del mundo. California podría ser el 5º país más poderoso por sí solo si fuese independiente a nivel mundial. Claro. Y ese entramado de trabajo hoy en día podría colapsar. Entonces, ¿qué es lo que dice el gobernador? Ayer en una entrevista de MSNBC le dijo, a ver, mire, usted me está amenazando con arrestarme porque yo me estoy oponiendo a que despliegue la fuerza. Se lo dijo al presidente de Estados Unidos. Que lo que pasa es que eso que, José María, solamente va a hacer en paréntesis a lo que tú nos estás contando, es increíble, porque uno podría pensar que luego de decir que va a demandar al presidente de Estados Unidos, podría haber bajado el tono este caballero. No solamente mandó Marines, sino que además dijo que deberían arrestar al gobernador de California por no hacer bien su trabajo, porque por ser incompetente. Y la alcaldesa de Los Ángeles también cayó en el mismo saco, en palabras de Donald Trump. O sea,
le responde y le dice, ¿sabe qué, presidente? Venga a arrestarme. Usted sabe dónde estoy, sabe dónde es el edificio, sabe dónde está la gobernadora, pero venga a arrestarme a mí. No arreste, le dijo, a esos trabajadores que tenemos hace 15, 20 años trabajando en nuestro estado, que nadie en Washington, porque siempre los estados como que le echan la culpa al Capitolio, que en estricto rigor tiene razón, que nunca Washington quiso solucionar, hizo la vista gorda, no quiso buscar proceso de regularización, están totalmente incorporados a la economía, pero esos trabajadores duros, le manda a decir a Trump en pantalla, en una entrevista con MSNBC, no lo arreste, venga a arrestarme a mí, le dijo, porque acá en California nosotros necesitamos solucionar este problema. Y él dice, tenemos la comunidad de inmigrantes más grande de Estados Unidos. California y Nueva York, por ejemplo, el sur de Texas y Florida son todos lugares donde existen migrantes sobre el promedio del país. Sí, claro. Y esas economías, y perdón lo técnico, pero esas economías dependen de los migrantes que hoy en día están siendo deportados. Arizona, Nuevo México también se suman. Los estados del sur en general tienen una relación muy directa con la mano de obra mexicana. Y latina en general, pero mexicana sobre todo. Es muy compleja la situación, entonces son distintos componentes. Ahora bien, yo diría que hay que ver qué se desarrolla hoy día, no solo en Los Ángeles. Ayer tuvimos los primeros brotes de protesta en Nueva York. Pequeñas, en algunas esquinas. Lo que la Casa Blanca teme es que el movimiento de Los Ángeles se transforme en un movimiento nacional, Sí. que se extienda a otros lugares de alta cantidad de inmigrantes. Entonces hay que ver qué va a ocurrir hoy día y hay que ver cómo escala el conflicto de Los Ángeles y cómo eventualmente se propaga en otros lugares de Estados Unidos. Porque dicen que ahí ya esto podría pasar en el fondo a palabras mayores. Pero ahí ¿cómo? podría haber efectivamente una suerte de nuevo movimiento civil, esta vez de la mano de los latinos, respecto a ciertas condiciones de vida para esa población en Estados Unidos. Claro, pero la pregunta es si estas imágenes de ya 2 noches de saqueo le hacen un flaco favor al movimiento. Claro. Porque la gente empatiza, pero hasta que empieza a quedar la escoba. Claro. Cuando hay un aprovechamiento en los Claro. robos. Ahora, lo que Gavin Newsom dice es que la policía de Los Ángeles, que es la policía más moderna de Estados Unidos, y ayer les contaba que tiene patrullas automáticas que no necesita de la Guardia Nacional para controlar esto. Eso es lo que dice Newsom. Yo necesitaba que usted me militarizara las calles. Yo con mi fuerza tengo suficiente. Los militares no eran necesarios para solucionar esto. Pero anoche vimos nuevamente estas imágenes. Anoche vimos nuevamente saqueos, insisto, siempre con productos de primerísima necesidad, como zapatillas muy caras de 500 celulares, pesos, 1.000.000 de pesos, y celular de generación, cosas que se comen en el día a día, cotidianamente, ¿no? Pero donde vemos también la justificación para que la Casa Blanca siga presionando. Ahora, legalmente, acá hay varios constitucionalistas que dicen que Trump no tenía atribución para hacer esto sin invocar el acto de insurrección. O sea, que efectivamente aquí había una extralimitación de poderes constitucionales del presidente. Y eso es lo que va a dirimir la Corte ahora, que Newsom lo está demandando por usurpación. Sí, pero ¿sabes qué? Finalmente eso se queda como en una pelea más bien administrativa. De quién tiene que... Porque en el fondo lo que estamos viendo, José María, va más allá de quién tiene que tomar la decisión y cómo controlamos esto. Porque finalmente, si esto se controla, Trump va a decir, ven, era necesario enviarlo. Porque nunca vamos a saber si era necesario o no. Finalmente no vamos a saber hasta dónde podían llegar los poderes o las atribuciones del gobernador. Eso por una parte. Por eso yo insisto en que finalmente se entrampa en una pelea solamente administrativa. Ahora, ojo, porque tal como dices tú, esto podría empezar a contagiar a otros estados, a otras ciudades y empezar a crecer como movimiento. El tema es que estas imágenes, la del saqueo, la del aprovechamiento, de estos supuestos robos de primera necesidad, como lo veíamos aquí con televisores y equipos de, qué sé yo, de tecnología, eso no le hace bien a ese movimiento. Pero de todas maneras, siento que el ojo tenemos que ponerlo en otros puntos donde se empiecen a realizar o a levantar las consignas, porque las imágenes son tan fuertes que aquí no estamos viendo que las redadas se realizan precisamente en estos lugares donde están robando. Se realizan y vemos a trabajadores corriendo. Son muy fuertes las imágenes. Sí, insisto, y no voy a cansar de decirlo, todo país tiene derecho a controlar su migración. Lo que está en discusión en Estados Unidos es que derechos humanos se respetan en ese proceso.
Porque Estados Unidos no está obligado a tener inmigrantes sin documento en Estados Unidos. Chile tampoco. Y ningún país del mundo. La pregunta es si ya están. Si ya llevan 15, 10 años, 20 años, si sus situaciones de vida son más complejas, si hay arraigo, ¿qué mecanismo utilizo para hacer este proceso lo más humano posible? Y eso es la mayor crítica de las organizaciones de Estados Unidos. Es, usted no respeta, usted no les permite comunicarse con la familia, usted no les da derecho a abogado para que lo defienda del proceso de expulsión, usted lo deja aislado y detenido de manera permanente. Sí se puede legalmente en Estados Unidos tener a migrantes en vía de deportación en centros de detención, a diferencia del caso de Chile, que decía Claudio, sí se puede acá. Son centros de detención que supuestamente eran intermedios, no eran cárceles, Claudio, pero se han transformado en verdaderas cárceles, no tienen nada, son en algunos casos peor que cárceles hoy aquí en Estados Unidos y siempre ha estado muy en disputa y muy en discusión. Obama los cerró, Trump los reabrió, Biden los volvió a cerrar, ahora, o sea, siempre ha sido un tema gris en Estados Unidos las condiciones en las que se deja a estos migrantes que están en vías de deportación cuando están en estos campos de detención de inmigrantes irregulares. Esa es el meollo de la discusión. Yo creo que en Estados Unidos la discusión de la alta política no es si tenemos o no que solucionar la migración irregular. Yo creo que está súper claro que Estados Unidos está desbordado, que la frontera sur se desbordó, sino que es cómo lo hacemos. La discusión es sobre las formas y las prácticas que utiliza el Estado. Para muchos, prácticas más bien propias de un Estado autoritario en vez de un Estado democrático. Para los republicanos, simplemente prácticas que son legítimas para cumplir con el mandato que la gente le dio a Donald Trump cuando lo eligió presidente. Pero José María, yo creo que también hay que ser justos respecto a que estas cortes de inmigración no nacen con Trump, nacen hace décadas. Y por lo tanto el tema de la separación de las familias se viene registrando hace muchas décadas. Yo con alumnos de clínicas jurídicas estuve en esas cortes de inmigración, vi los dramas familiares que se generan con la separación de padre e hijo, y por lo tanto esto no solamente de Trump, esto viene como una práctica, si bien ahora se ha acentuado mucho con Trump, pero viene hace mucho rato en Estados Unidos. Estos dramas de migración irregular se vienen. Y acá estamos hablando de lo que vengo llegando a Estados Unidos por algunos días. Está muy concentrado, o así lo veían, en la costa oeste, que es California, por la cercanía con Tijuana, San Diego y San Isidro, que son vecinos con Tijuana. Porque uno habla con personas de Florida, de Miami, donde la migración no viene de México, sino viene de otros sectores más bien. De Cuba. De Cuba, donde Florida es uno de los estados críticos y claves para Trump, donde tuvo mucha adhesión incluso Trump, y eso es lo que sorprendía a algunos, y tú lo señalaste en su momento. Entonces, me parece que si se va a extender, quizás es discutible que llegue a Florida, porque la migración de Florida tiene características muy distintas a la migración de la otra costa. Pero me estoy ¿sabes equivocando? qué? Tiene un punto, Claudio. Además que en esa zona, José María, solamente para complementar lo que dice Claudio, te voy a pasar tiro. Los latinos son súper republicanos en Florida, más que demócratas. Es una zona de escape de dictaduras, digámoslo así. Las grandes comunidades en este momento son los cubanos y también los venezolanos. Por ejemplo, en el Doral, ahí en el condado de Miami-Dade, que le dicen Doralzuela al Doral porque viven cientos de miles de inmigrantes. El problema de ellos hoy en día no tiene que ver con el cruce de la frontera, es que les cortaron el TPS y el parol humanitario. Y de hecho, hace muy poco, hace un mes y medio atrás, hubo elecciones porque había que reemplazar a 2 congresistas que habían entrado al gabinete de Donald Trump, entonces había que reemplazarlo. Y si en noviembre los republicanos en esos distritos que eran súper republicanos habían ganado por 40%, ahora ganaron por 10, por 8. Y las comunidades migrantes de Florida lo están viviendo desde la otra óptica, que es, yo tenía documento y mis documentos ahora dejaron de valer. Claro, eso mis documentos ya no me... Eso es lo grave. Que tengo 90 días para retirar. Y claro, a ellos no van y le hacen redadas, pero ellos le están diciendo a usted 90 días, chao pescado. Tiene que agarrar sus cosas y mandarse a cambiar. Y en muchos casos ellos llevaban 5, 6 años viviendo en Estados Unidos. Ahora, lo que dice Claudio es cierto. El sistema migratorio de Estados Unidos venimos escuchando que está roto hace 20 años. O sea, no había terminado de ejecutarse la reforma de Bush, que fue la última gran reforma de George W. Bush a principios de los 2000, y ya se estaba diciendo que esa reforma iba a quedar obsoleta en un par de años. Entonces, es un sistema quebrado al que todos hicieron la vista gorda. Y entre medio, ¿qué pasó?
tú te darás cuenta que en 25 años nacen generaciones de hijos de inmigrantes y se complejizan mucho más las dinámicas familiares en 25 años. Y eso hace que, por no haberle puesto solución, hoy en día todas las soluciones son dramáticas. Tuvimos el caso de la década pasada de los Dreamers, que también tenía que ver con niños que habían hecho su vida y tenían arraigo en Estados Unidos, pero que habían entrado guaguita a Estados Unidos y por tanto no tenían acceso, por ejemplo, a la educación superior, o sus padres eran deportables. Obama tuvo que enfrentar la crisis de los Dreamers. Después tuvimos los casos de las redadas de Obama, que en un momento se quiso endurecer con la migración, y ahí es donde volvieron a aparecer por un tiempo los centros de detención intermedia. Los cortaron a Obama, la corte, él después dijo que en realidad no era la política que estaba buscando. Entonces, siempre depende del gobierno de turno, pero el problema basal es que Estados Unidos tiene una crisis migratoria y no tiene una ley migratoria moderna que permita solucionar esto, sea para bien o para mal para el migrante, de manera rápida y efectiva. Todo es latero. Mira, Repe, un último ejemplo. ¿Sabes tú cuántos años se demora una corte migratoria entre una persona que solicita asilo y le dan un permiso temporal de trabajo y resolver el caso? 8 años. En algunos estados 12 años. Claro. ¿Ok? En ese tiempo ese migrante tiene durante esos 8 años un permiso de trabajo. Es muy probable, a la gran mayoría le rechazan el asilo, pues se tienen que configurar ciertos elementos muy específicos. Claro. ¿Ok? Pero después de 10 años, cuando me toque ir a la corte, me llega la notificación, yo digo, yo voy a perder este caso, no me presento nomás. Pero ya tengo mi vida hecha, ya constituí una empresa, ya trabajé de jardinero, entonces desde ese momento para adelante empieza a vivir sin documento. La corte rechaza el asilo, pero hubo 10 años en los que se arraigó, tuvo hijos, No, a lo claro, mejor porque es conoció mucho a tiempo, alguien. O sea, es toda una vida, Toda 8 la vida. años. Toda una vida. Oye, José María, ya, ¿cuál crees tú que va a ser el panorama en dos frentes? En la extensión de esta protesta a otro estado y ¿cómo se llama? La actitud del presidente Trump, porque no con la sé, no continuación creo de la que vaya a redada. aflojar. Fíjate. Trump no va a aflojar hasta que la corte diga si lo que hizo fue o no fue legal. Ya. Porque si la corte dice o desacata a la corte una vez más o retira a la Guardia Nacional y Newsom se anota en esta pelea política que tiene poco que ver con la realidad de lo que está ocurriendo en las calles, Newsom se anotaría en el fondo el triunfo. Lo de si esto se va a propagar, pongámosle ojo a Nueva York. Yo creo que Nueva York es clave. Lo fue con George Floyd, con el caso del ciudadano afroamericano que murió asesinado a manos de la policía, así lo dicen las sentencias judiciales. Y creo que hay que ver porque, por ejemplo, en Nueva York, 30% de la comunidad migratoria, República Dominicana, Puerto Rico, son otras Puerto Rico, nacionalidades. sí. Es distinto, no es México. Puerto Rico tiene Hay que la ver cómo nacionalidad. ellos ¿Y por qué digo Nueva York? Porque Nueva York es demócrata. Entonces saben que el apriete no va a ser tan fuerte. Claro. Después de Nueva York habría que ver qué ocurre en los estados del sur. En el sur de Texas, por ejemplo, en El Paso, o en Florida, que son estados republicanos. Y ahí a lo mejor Trump no mandaría a la Guardia Nacional, sino que dejaría que los gobernadores la invoquen, porque el gobernador puede invocar él la Guardia Nacional. Eso es lo que le dice Newsom, ¿no? Yo debería haber llamado a la Guardia Nacional, no usted mandarla. Entonces, habría que ver, pero yo creo que Nueva York es clave que lo sigamos hoy día con atención, Repe. Muy bien, pues estamos con Francesco Gazzella, que se sumó a nuestro panel porque nos trae noticias también de lo que está pasando en otros lugares, mi querido Francesco. ¿Cómo le va? Efectivamente, Repe, mira, les vamos a mostrar ahora información con respecto a Europa, Austria. Esta es la ciudad de Graz, donde acaba de ocurrir, o sea, hace algunas horas, un tiroteo terrible. Dicen que es la peor tragedia en ese país. La ciudad de Graz es la segunda más grande. Imagínense ustedes un colegio de escolar, secundario, 10 de la mañana, entra un alumno de 22 años, esta es la información que tenemos hasta esta hora, con 2 armas, un revólver y un arma larga, debidamente inscritas. Entra, va a la sala de clases donde están sus compañeros, alegando que recibe bullying permanentemente y dispara. En 2 ocasiones, una gran ráfaga de fuego. Después ingresa a una segunda sala de clases, lamentablemente, y termina asesinando a 8 compañeros, no todos de curso, pero a 8 personas, 8 alumnos, un profesor, y después se dirige a un baño del colegio y se quita la vida.
Esa es la información que tenemos hasta Sí. esta hora, terrible. Y como les digo, por allá plantean que es el peor tiroteo de la historia de Austria. Terrible, Terrible. sobre todo porque se trata de un ex alumno de esta escuela de 22 años que Entiendo que ingresa. eran alumnos. Aquí lo que leo yo son, bueno, información muy reciente, Francesco. Es muy reciente, Sí. puede ser perfectamente por la edad un exalumno. Sí. Imagínate lo que provoca, porque además si fue víctima de bullying, o sea, el estado mental de esa persona, por supuesto que se había visto afectada, pero tomar esta decisión y comenzar a disparar a mansalva, entiendo que ya son 28 personas las que están hospitalizadas. O sea, si hablamos de 10 escolares fallecidos, esta tragedia pudo haber sido mucho mayor. Y además, por la información que, insisto, es muy reciente, el tirador se habría quitado la vida disparándose en un baño. Efectivamente. Está dentro Sí. de los fallecidos. Y cuando llega la policía, esto ya había ocurrido. No hubo un momento en el cual podrían haber intercedido los policías para detener o evitar la situación que estaba ocurriendo en este colegio. Vamos a chequear esa información con respecto. Sí, yo entiendo, la edad hace que uno piense que es un exalumno, pero yo entiendo que lo que informaron que esto es lo más, en mi opinión, terrible, no sé si es que es así, que fue directamente a buscar a sus compañeros, Claro. que eran las personas que le hacían Que supuestamente este acoso le hacían. escolar. Entonces, bueno, pero sí, una información tremendamente delicada. Mira, el caso ya es muy dramático. Y aquí uno piensa, ¿se pudo evitar? O sea, ¿qué medida se puede tomar en un establecimiento en donde, y nosotros lo hemos hablado aquí también en San Pedro de la Paz, donde deberían estar más resguardados, como si estuvieran en el hogar? Muchas veces están más horas en el colegio que en la casa. Muchos niños que tienen, no sé, o actividades en la tarde, llegan prácticamente a dormir a la casa. Muchos también se quedan estudiando en el colegio. Entonces, por eso aquí hay una cuestión que es muy transversal, independiente del país que se ve afectado. Porque es tan dramática la situación que uno dice, chuta, mira, ver a la policía adentro de estos establecimientos ya es terrible. Ya es lo que no debería ocurrir. Y nosotros también lo estamos viviendo. ¿Sabes qué? La información que estaba leyendo recién en la Deutsche Welle brutal, porque el hombre llegó a ejecutar a sus compañeros. Sí. Muchas de las víctimas tienen disparos en la cabeza. ¿Y cómo se llama? Además, todo esto impacta para que veamos que nadie está libre. Austria es un país altamente desarrollado, civilizado, seguro, por no decir segurísimo. O sea, hay algunos países que han retrocedido en seguridad, como Suecia, por ejemplo. Holanda tiene sus problemas, pero Austria no figura, digamos, menos con este tipo de ataques, digamos. Porque esto, lamentablemente, en Estados Unidos es muy común. Tremendamente común. O sea, hay decenas, si no centenares de ataques todos los años en Estados Unidos, pero en Austria es tremendamente llamativo. No, por allá hablan de que el último caso de violencia de este tipo, por decirlo de alguna forma, fue un atentado en el año 2015 de una persona que con una camioneta enfrenta a termina arrollando a 3 personas y las asesina. Y se declaró como un acto terrorista el 20 de junio del año 2015. Pero de ahí a la fecha, por eso es importante lo que tú dices recién, o sea, es un país en el cual estas cosas relativamente no pasan. Pero estamos viendo que en el mundo el tema escolar, la violencia, el bullying, se está terminando reflejándose en el uso de armas. Esta persona, hasta donde entiendo, estas armas eran suyas. No es que eran de la casa del papá, eran sus armas. O sea, las compró legalmente. ¿Y será que todos tenemos un denominador común en estas sociedades que tiene que ver, por ejemplo, no me quiero poner, digamos, pero las redes sociales serán un factor que hacen que estas cosas se puedan ser un denominador común? Acá en Chile, por ejemplo, con lo que decía la PRI, en San Pedro de la Paz, en Austria, en Estados Unidos y en otros lugares donde efectivamente el alcance que tiene, por ejemplo, el bullying en nuestros niños, ya suena el timbre y seguía expuesto yo creo que las redes sociales obviamente potencian, pero es una multiplicidad de factores. Seguro. Y lo que decía la PRI, lo ocurrido en San Pedro de la Paz hace 2 semanas, hace que uno vea estas imágenes y no hace más sentido. Y uno naturalmente uno se proyecta a que esto pudo haber ocurrido en nuestro país. O que puede ocurrir. Y que por azar del destino no ocurrió. Todavía. Todavía. Entonces, me parece que tenemos que empezar a tomarnos en serio respecto al control de las armas en determinados lugares, no solamente en colegios, sino también en lugares públicos. Insisto, la semana pasada estuve en Estados Unidos,
y ahora en ciertos malls están haciendo control de acceso de armas. Sí. Es así la situación. Entonces me parece que hay que empezar a tomarse en serio. Y qué más seguro que debe ser el colegio, ojo, para nuestros hijos, en que, por favor, no empecemos a mirar para el lado, no tenemos que ir a recorrer tantos miles de kilómetros de lo que está ocurriendo ahora en Austria, para que empecemos a tomar hoy acá en Chile este tipo de medidas. Pero ¿sabes qué es lo desalentador, Claudio? Que no tenemos ningún modelo a seguir, porque en ninguna parte se ha podido prevenir. O sea, estamos hablando de países desarrollados que pueden tener y tienen una legislación en cuanto a la ley de armas, qué sé yo, pero resulta que, mejor así como educación. decimos que puede ser tan dramático el daño que pueden generar las redes sociales en las amenazas o en el bullying o en los conflictos que pueden tener los niños o los adolescentes, que resulta que las mismas redes sociales o los medios de comunicación y la difusión de estas imágenes terminan dándoles un ejemplo a cómo se resuelven los problemas. Eso es lo grave de todo esto. O sea, una cosa es cómo parte el problema, cómo parte el conflicto, muchas veces invisible a raíz de las redes sociales, y por otra parte es cómo solucionan los conflictos. Exacto. Porque esta no es la forma. Y lamentablemente nadie tiene la manera exacta de poder evitarlo, que es lo que uno espera. Y cuando nosotros revisamos estas imágenes, yo creo que es primera vez que al menos a mí me pasa que lo veo de una manera más sensible, porque ya nos ocurrió en Chile. O sea, nosotros no estamos ajenos a esta realidad. José María, y ¿para qué estamos con cosas? En Estados Unidos incluso se suspenden las clases cuando hay una alerta de probabilidad de tiroteo. Sí. ¿Han ido más allá? Hay protocolo. Sí. Estudié acá también irse en caso de que haya tiroteo activo en el edificio porque no hubo alerta y en algún momento hay que poner todas las mesas y la silla en la puerta de la sala de clase y esperar hasta que llegue alguien de la policía a decirte que la amenaza en el fondo está controlada. El caso de Austria lo quería traer a colación. ¿Se acuerdan la masacre de Columbine en Estados Unidos en 1999? Sí, terrible. Por décadas fue el tiroteo masivo más grande de la historia. Claro. 2 estudiantes de cuarto medio mataron a 13 personas, a 12 estudiantes y un profesor dentro de la escuela, muy similares a las cifras que estamos viendo de lo de Austria. Pero lo traigo a colación porque detonó una oleada de tiroteos en el país durante los años que vinieron. Ese es el problema. Y en algunos casos se transformaron en modelo. Nunca se supo bien, de hecho si uno lee el expediente, cuál fue el verdadero motivo de Columbine. Hay algunas teorías. La del bullying, dicen que los perpetradores podrían haber sido homosexuales y eran bulleados en su colegio y por tanto buscan esta forma. Otra que tiene que ver con que lo adquirieron como hábito de conductas por el consumo de videojuegos. Sí, eso había escuchado yo. Y otra que incluso planificaron como un atentado terrorista. Pero lo cierto es que Columbine se transformó en una suerte de ícono de la violencia escolar en Estados Unidos y después durante años hemos visto cómo Columbine muchas veces en los tiroteos de otros colegios, cuando se analiza a los tiroteadores, se ve que consumieron documentales o que hicieron búsquedas o que leyeron respecto a lo que había ocurrido en Columbine. Entonces, si Francesco nos cuenta que en Austria este es el tiroteo más grande que se ha vivido en la historia austríaca, quizás el temor también de las autoridades va a ser si esto podría eventualmente, ya que se acusa bullying, por ejemplo, podría transformarse en un acto replicable en el futuro e importar un problema que en Austria parecía tan lejano, ¿no? Tan propio a Estados Unidos, pero tan lejano a Europa, que es el tema de los tiroteos escolares. Sí, de todas maneras, Muy fíjate grave. que cuando nosotros hablamos de que esto lamentablemente se puede repetir por imitación, eso es lo preocupante. Ya ocurrió en Estados Unidos y yo me imagino que las autoridades en Austria están preocupados de eso también. Nosotros no quedamos ajenos, lamentablemente, a esta realidad. Yo te quiero mandar un abrazo, José María, y hablamos de varios temas y cualquier cosa, por supuesto, te vamos a estar insistiendo para conectarnos nuevamente. Que estés muy bien. Chao, chao. Y que tengan buen día. Oye, ¿sabéis qué? Nosotros tenemos que aprender de esto que vamos a revisar. Porque resulta que hay un video que se convirtió en viral. Y tiene que ver con una pedida de mano, nada, de una cena romántica, a la luz de las velas, que se la lleva de viaje. ¿Cómo una y pedida de mano? Una pedida de mano de una forma muy especial con lo que más les gusta Pero a la la pedida novia. de mano no se le hace como al papá y se le pide matrimonio. Pedir matrimonio. Toda la razón. Una pedida de matrimonio. Digo yo. Ya. Ah, tienes toda la razón, po. Sí, po. Pedida de matrimonio. Pedir Sí. matrimonio. Una pedida de matrimonio. Miren, por favor, este video. Atención comensales del Doctor Lucho, tenemos un pedido muy especial esta noche.
Qué bonito. Qué bonito, mi. Vamos el día. Mira ahí, cásate conmigo. Fueron a ¿viste el comer platito? completo y fue suficiente para generar este momento tan especial. ¿Sabes qué? La Anita María, adivina dónde está. Adivina Seguramente dónde estar. Mira. Sí, espérate, deja que se me pase. Yo pensé que me voy a salvar. Es que a mí me emocionan estas cosas. Pero sí porque está muy sabes que bonito. yo te voy a decir algo. ¿Qué? De verdad nosotros tenemos que aprender de estas personas que ya, mira, tienen prácticamente su vida hecha, resuelto, maduro. Porque, mira, imagínate este matrimonio. Yo fui a un matrimonio de... Ay, sí te vi, qué Mira, llevaban hermoso. 50 años juntos, Michelle. Y no se habían sabes que casado. yo por primera vez dije, cuando salgo del matrimonio me despido, chao, chao. Oye, primera vez que me voy de un matrimonio y ya sé que van a estar juntos toda la vida, ya sé que se aman, sé cómo termina esta historia de amor, porque tienen una familia maravillosa y ellos seguramente también. Anita María, ¿estás por ahí? Estoy por acá en la picada de la suerte, nada más y nada menos que donde el guatón Lucho, porque dicen que estos completos son los que vienen con la suerte, y aquí estoy ya a punto de conversar con la flamante novia, con Sandra, que ustedes la ven allí. Y lo primero que le quiero preguntar a Sandra es, ¿usted se imaginó esto? ¿Cómo fue esto? Buenos días, Sandra. Buenos días. ¿Cómo fue? Oh, no sé, una experiencia maravillosa, todo listo. Graba. ¿Usted vino para acá a comerse un completito, la hora de 11, así como un día cualquiera? Mire, la verdad de las cosas, yo siempre venía para acá, no tan seguido, pero siempre venía para acá al local, porque el ambiente, la atención... No, y los completos son bien famosos, déjeme decirle, aquí en la Florida. Yo de verdad venía siempre a los churrascos y chagareros, Ya. pero también los completos, porque mi futuro esposo... ¿Ya? ¡Ay, me cuesta! El novio. ¿Ya? Siempre el ambiente era muy bueno, entonces siempre vinimos acá. Ya. ¿Entiendes? Entonces, todo empezó esto del departamento que él me dijo, Sandra, mi amor, vamos, porque te tengo que invitar a tomar once. Ay, y usted dijo, ni se arregló, dijo, andaba con un moño. No, nada. Lo único que pensé yo, lo único que dije, ¿para dónde me llevas? ¿Para qué lado? ¿Pero cómo? Vamos, tomamos un taxi y lo venimos para acá, y aquí pasó lo inesperado. Ya, esto fue después de comer, antes de comer. Te escucho, Repe. No, ¿nos está escuchando, Sandra? Sí. Hola, Sandra. Felicitaciones a la novia. Por lo primero de todo, un aplauso para usted. Un aplauso. Oiga, qué emoción más grande. Gracias. ¿Cuántos años llevan juntos? ¿Cuántos años llevan? Nosotros llevamos más o menos como juntos y conociéndolo todo 20 años más o menos. 20 años. ¿Y formaron una familia? Sí, ya, pero sin hijo, porque él es soltero, sin hijo. Y yo tengo hijos, sí, pero grande. Pero él soñaba con casarse conmigo toda una vida. Desde cuando Ay, me qué vio. romántico. Ay, desde que te vio, amor a primera vista. Amor a primera vista. Fue amor como a primera vista, claro. Así 20 que por años. fin le di el tipo. Pero ya la habían pedido antes. ¿Habían pedido antes? ¿Él? Sí, pasó mucho tiempo. ¿Por qué se y había me hecho tanto de rogar, oiga? quería Tanto de casarse. rogar, oiga, ¿por qué usted se hizo tanto rogar? Yo dejé pasar mucho el tiempo porque realmente yo tenía miedo al matrimonio acá, porque yo soy divorciada. Ya. Entonces yo dije ya no más. Entonces ahora me decidí que sí, porque realmente yo quería formar con él un matrimonio como corresponde. Oiga, Sandra, Qué bonito. ¿y por qué usted cree que este sí es un buen momento? ¿Cómo se siente usted como mujer, a lo mejor resuelta, empoderada, y ahora ya, para adelante nomás? ¿Qué pasó en usted? Sí, me siento bien empoderada con mi vida que llevo con él, porque siempre lo hemos llevado bien, nunca hemos tenido problemas. Él me ha apoyado siempre en todo, es mi pilar, yo también de él. Y siempre hemos querido, ¿cómo se llama?, estar unidos para siempre. O sea, queríamos morir los viejitos los dos. Sí. ¿Y esto es por el civil y por la iglesia? Nosotros queríamos casarlo por el civil y por la iglesia. Sí. Con todas las de la ley. Y ya hay fecha. A esta altura ya yo dije
dije sí, me caso sí o sí, porque es lo que yo quiero. Ya me decidí. A mí me costó un mundo decidirme, la verdad. Claro, tiene que aprovechar ahora que le dijo que sí. ¿Y para Y cuándo no, tiene yo ya no fecha? me arrepiento, no, por supuesto que no me arrepiento. Hay un proceso que tengo que tener primero para poder casarme, que pasó lamentablemente, pero si pasando ese proceso yo me caso inmediatamente. Inmediatamente. ¿Y de blanco? Con rosadito, celestito, no sé, po. Lo mismo el color, vístase como quiera, si no le tiene que andar Tirando el dando ramo, explicaciones a con nadie. despedida soltera, con toda la cuestión. Lo único que le digo, ando con el velo guardado en la cartera. Pero qué bien, pues nos alegramos mucho ya. O sea, de aquí a fin de año saldrá, ¿no? Todo depende del proceso que Ya. tengo yo que solucionar, y yo creo que ahí ya. Oiga, perdón. Me alegro porque... Listo, incluso vendría. Aquí también, pues aquí al local, pues. A este local vendría. Así que decía de novia, todo conmigo. Claro, tiene que hacer paseíto por el local y ahí se sacan las fotos. La Michelle le quiere hacer una pregunta. Que me encanta porque me gusta que se dé una segunda oportunidad, que sea feliz, que esté bien, que esté contenta, que pase sus procesos y además que si es lo que siente de corazón, todas las felicidades del mundo, y creo que también es un ejemplo para muchas mujeres que de repente piensan que no hay otra oportunidad en el amor, que el amor no existe, No, que esto y no ella puede se ser. dio Aquí se harto muestra que es tiempo. así. No, sí, el amor no tiene edad. Exactamente. Totalmente, y además que usted lo conoce más de 20 años, dice que nunca han tenido problemas, es su pilar, y yo le quiero preguntar primero el nombre del novio y cómo es él. ¿Por qué la conquistó? ¿Por qué usted le dijo sí? Ahí estamos viendo el video, no, ni una duda, todos escuchamos. Darica Punta Arenas. Lo que pasa es que él se ganó el amor, el cariño, todo porque es, como le digo, mi pilar. Él siempre está en las buenas y en las malas conmigo. Yo solamente tengo esa ayuda de él, moralmente, todo. ¿Me entiendes? Porque ¿Algún está todo por mí, detalle? entonces ¿Algún detalle que a él lo haga especial? ¿Es cariñoso? No, es tierno, es cariñoso, me ama. Él dice que me ama de muchos años, que él quería casarse conmigo muchos años. Pero se lo demuestra tan también. nervioso el hombre, pero escúchame, se puso tan nervioso el hombre que no sabía cómo arrodillarse. Cuénteme eso. Lo que pasa es que, como fue todo tan de improviso, que yo ni siquiera traje mi celular, pues, no, hasta un moño, bien así como que nada. Entonces yo voy, lo miro y cuando lo veo que se arrodilla, oye, Dios, esto va un sí. Y así, se arrodilló con las dos rodillas ahí como pidiéndome perdón. Oye, no, se pasó. Pero todo lindo, así que bien, pues lo único que espero nomás que resulte todo, porque también Así la va a situación como ser. económica no está No es bien. original, porque yo quiero saber quién fue el cómplice finalmente cuando te hicieron ese plato. Yo creo que fue... Claro. ¿Quién fue? ¿Usted fue el dueño? ¿Fue el mismo dueño? ¿Cómo fue que se les ocurrió hacer este platito? Si me pueden contar un poquito. La verdad es que Dale. estaba yo atrás en la bodega. Nosotros tenemos un encargado del local. ¿Ya? Y de repente llega el encargado del local y me dice, y bueno, ahí que hay una pareja y quiere como hacer una propuesta media... ¿Qué media qué? Media romántica. Y yo les dije, ¿qué propuesta? La más romántica. No, que proponerle matrimonio. Una cosa poca. Y me preguntaron, ¿podemos hacerlo? Y yo le dije, sí, pues obvio, ¿por qué no? Qué genial. Y yo le dije, háganlo nomás, háganlo bien bonito, bien... Y de repente hacen un platito y yo escucho Un platito que aquí lo traen los chiquillos, pero le quedó ese tan mismo bonito. plato. Entonces, ¿qué pasa? Que yo empecé a escuchar aplausos y dije, bueno, salió todo bien. ¿Le dijeron que sí? Salió todo bien. Yo creo que le dijo que sí. Así que porque yo como estaba un poquito en la bodega, como que estaba mirando y como que no miraba. Entonces... ¡Qué emoción! Pero fue todo algo muy lindo. Fue muy lindo todo. ¡Qué emoción! Pero Viene mira con palta que para la el abundancia. platito de nuevo.
cásate conmigo. De nuevo te lo repito. Si me ves, mi amor, cásate conmigo. Porque sí. No me voy a arrepentir nunca de esto. Ay, mira, qué bonito. Acá está el anillo. El anillo de compromiso. Yo iba a preguntar por la roca, po. Yo iba a preguntar por el anillo, yo dije, parece que se había pagado el puro completo, ¿no? Pues tenía que ser con anillo la cuestión, pues. Sí. que recuerdo y momentos agradables y lindos que pasé. De verdad. No esperaba este momento, no. Estoy bien emocionada, aún sigo emocionada y no lo puedo creer. Oiga, ya me gustaría preguntarle, Sandra, qué increíble, porque todo va a salir bien. ¿Sí? En el fondo también los trámites ahí se pueden apurar cuando esté todo listo, pero ¿cómo sueña usted? ¿Cómo imagina su matrimonio? ¿Cómo me lo imagino? La fiesta. Ay, no sé, pues yo quiero casarme por el civil, la iglesia, con invitados especiales. Con la familia. No sé, con bombo y platino. Que todo el mundo sepa que soy feliz. Sí, compartir ese momento con quienes más quieren. Y darle... ¿Sí? Y darle también esa felicidad a él, porque la felicidad de él es mi felicidad, porque él soñaba con esto. Es un sueño para él y se va a convertir en realidad. Qué bonito. Esto va a ser realidad. Ténganlo por seguro que va a ser realidad. Claro, y el que la sigue la consigue. Así pues mira, hasta que la convenció. Oiga, Sandra, nos tiene que contar cuando ya tenga fecha. Usted se queda con el teléfono de los chiquillos para que la Michelle le haga el pronóstico para ese día y así usted también puede organizar su fiesta. ¿Le parece? ¿Y mantenemos en contacto? Ya, correcto. Como al tiro no puedo, como le digo, estoy en un proceso un poquito malo y no puedo como al tiro, pero ojalá pudiera ir. Ay, qué lindo. Le va a ir bien, le va a ir bien. Tenemos que ir cerrando, pero vamos a cerrar a lo grande. Vengan todos, chiquillos, por favor, los del Guatón Lucho, todos. Ivo, Fabi, que es la dueña, porque si tú creías que tenías las sorpresas listas, pues no, ahora te quedan aún más sorpresas. ¿Ya quién va a hacer el anuncio? Fabi, usted. ¿El anuncio? El anuncio, que ni usted se lo espera, es que nosotros nos vamos a poner con el vestido de la novia. ¿Qué? Sí, con el vestido de la novia. Lo esperamos aquí. Sí, nosotros vamos a colocar el vestido de la novia. Ya. Y yo le voy a regalar otra cosa. Yo le voy a regalar su ramo, su buquet. Ese me pongo yo, con Javi. Qué lindo. Gracias. Muy amable. Después me tiene que lanzar el ramo a mí, sí. Esta es de ahí de vuelta. Muy agradecida. A todos. Muchas gracias. Ya, aquí vamos a hacer la recepción. ¿Estamos todos invitados? Ya, estamos todos invitados. Me gustó saber esto, me gustó conocer a la Sandra. Muchas gracias. Estoy emocionada de... Disfrute, Sandra. Disfrute. Y tenga esa luna de miel va a ser eterna. ¿Sabe por qué? Porque historias como la suya... Pero a concho, como se dice. Mire, las historias como la suya nos hacen volver a creer en el amor. Y hay muchas personas que quizás piensan como usted dice, no, ya me casé una vez, no, ya chao, nunca más. Pero mire qué felicidad más grande. Usted está tan contenta, una novia ilusionada, pero además está 100% segura que el hombre que eligió y que le pidió matrimonio es el correcto. Un besito y de verdad que salga todo bien. Vamos a estar pendientes de la fiesta, ¿eh? No se va a escapar. Muchas felicidades. Qué bonito. Buena, es una historia, una linda historia para volver a creer en el amor y para volver a creer en los completos, digámoslo. Sí, pues, porque es difícil hacer un pronóstico cuando uno va a un matrimonio, pero te voy a decir que así con personas resueltas, que vienen de vuelta, ya saben lo que quieren en la vida, de verdad es mucho más fácil saber que les va a ir bien. Sí, obvio. ¿Cierto? Que hoy es un día especial. Tiene un día especial el domingo como Día del Padre, pero hoy es más especial porque nuestro Waldito está de cumpleaños. Me voy a pasar por aquí, Waldito.
Oh, ya nos saludamos en la mañana, pero oiga, muy feliz cumpleaños, Waldito. Gracias. Oiga, un papito que todavía no termina de criar. No, queda un conchito por ahí. Pero Oye, ya. y el Conchito, bien. ustedes no van a creer, pero va a ser una doctora. Sí, está en segundo año de medicina en la Chile. Muy bien, excelente. ¿Lista para cuidarte? Pues? Pero. Qué rico, ¿o no? Imagínate que tu hijo después sea doctor y te cuide. Qué mejor. Sí, muy orgulloso, sí. Qué lindo. ¿Cuántos hijos son? ¿Cuántos hijos? 3 niñitas. 3 niñitas, mira. Yo voy a hacer una pregunta. Lo voy a hacer porque sabe que este papito está tiki-taka. ¿Cuántos años cumple hoy Waldo? Se van a sorprender. ¿50? ¿55? No, se equivocan. Sí, no, 65. ¡Oh! ¡Muy bien! Mira, un aplauso desde el Switch, también un abrazo cariñoso, de verdad. Mira, se pudo haber pedido libre, se puede haber pedido la semana libre, irse de vacaciones, celebrar en su familia, pero él quiso estar con la familia de tu día. Sí, contento de estar acá con todo este equipo maravilloso y bueno, yo creo que aquí ya terminamos el ciclo ya. Pero te queda para rato, No, voy a empezar aquí, así que no, me voy a jubilar. De la televisión, yo creo que este va a ser mi último trabajo aquí. Eso sí. Pero por muchos años. Sí, hasta que dure el programa. Siempre. Ay, de verdad, felicitaciones. Mira, la Michelita te tiene un regalito. En nombre del equipo. Para que celebre la oncecita. Sí. Menos mal que todavía no estamos con problemas de azúcar, así que está bien. ¿No pusiste tiquitaca, no les dije? Oye, ¿sabes quién está ahí al otro lado en prensa? La Mónica. La Mónica, ¿cómo estás, Mónica? Oh, qué lindo. Qué linda celebración y también del Día del Padre adelantada también, pues. Sí, pues ahí toda tenemos la dos semana papitos, por lo celebrando. menos, en pantalla.